¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias en el canal de televisión del Poder Judicial. En esta edición les vamos a contar: tribunales chilenos no requieren de la existencia del cuerpo del delito para perseguir un hecho ilícito. La justicia resuelve disputas por marcas que generan errores, engaños y confusiones en el mercado. En las investigaciones judiciales es necesario verificar todos los antecedentes que comprueban la existencia del delito. Entre estos encontramos la prueba material denominada el cuerpo del delito. En Chile no existe una normativa que exija de su presencia para dictar sentencia. Tal fue el caso del robo de la espada de Bulnes, en que hay condenados pese a que el arma sigue desaparecida. En algunos países durante décadas se aplicó la tesis de que si no hay cuerpo no hay delito, una normativa que necesariamente debió reformarse ante la imposibilidad de castigar a los culpables de delitos horrendos, como el de una niña desaparecida en 1937 en el Reino Unido. Su caso generó tal conmoción que derogó para siempre el No Body, No Murder. Durante la historia de Chile nunca se practicó este principio. En nuestro país es posible dictar sentencias sin el cuerpo del delito cuando la investigación tiene pruebas consistentes. Si bien expertos indican que la presencia del cuerpo es clave, hay casos donde, pese a su ausencia, se ha condenado por el acto, como el hombre que robó la espada de Bulnes. Las grabaciones fueron suficientes para declararlo culpable. El arma aún no aparece. Lo fundamental en todo esto de las investigaciones siempre es verificar todos los antecedentes que puedan llegar a comprobar el delito. Y dentro de lo que efectivamente hay que comprobar es el cuerpo, el delito. En este caso radica en una espada que es sustraída de un lugar determinado público y donde lo que primero habría que verificar es efectivamente si la espada estaba ahí, en qué condiciones estaba, cuál era la situación, etcétera. En etapa de investigación es muy importante ver si se puede encontrar este cuerpo del delito. Incluso se podría llegar eventualmente a condenar si es que hubieran otras pruebas u otras evidencias de la muerte de una persona. Es decir, el cuerpo del delito no lo es todo, pero es una parte muy importante, ¿cierto?, de prueba para poder acreditar o desacreditar la responsabilidad penal de alguna persona. En caso de existir una acusación por homicidio, la investigación judicial se dificulta sin el hallazgo del cuerpo. Sin embargo, esto no impide que se logre castigar a un culpable bajo otras figuras delictuales, como por ejemplo el secuestro. Para los expertos, al final, el delito siempre existe y el trabajo de los órganos persecutores es clave para comprobar una tesis que procese a los culpables. Hay delitos que tienen cuerpos, digamos, y otros delitos que no tienen una cosa física, digamos, que sirva de evidencia. Todos los juicios se basan en pruebas y la prueba es evidencia. Y el cuerpo del delito, por ejemplo, en el caso de un homicidio, claramente será el cuerpo de esa persona. Y obviamente que tiene gran importancia el cuerpo del delito porque no es solo la evidencia de que el delito ocurrió, sino que también es necesario para poder producir pruebas, como por ejemplo hacer pericias acerca del mismo cuerpo. El ejemplo clásico que nos dan en la Escuela de Derecho es el hecho de que efectivamente ahí en ese caso es probable que no se pudiese verificar un delito de homicidio, por ejemplo, cuando la persona dice yo maté a alguien. Entonces, ya, pero ¿dónde está el cuerpo de esa persona que usted ultimó? Entonces, en ese sentido siempre nos decían, bueno, no habiendo cuerpo del delito, no se puede comprobar la participación de esta persona en ese delito. En este tipo de casos, el cuerpo del delito es crucial para acreditar o desacreditar la participación de una persona en un crimen. A su vez, el Código Procesal Penal establece como causal de recurso de revisión el hallazgo del cuerpo material o la aparición de la persona con vida cuyo asesinato era investigado. Aún con el proceso antiguo o el proceso nuevo, siempre una investigación siempre va a atender a lo mismo, la comprobación del cuerpo del delito y a su vez cuáles son las responsabilidades de las personas que intervienen en él. Entonces, en ese sentido, parece que de claridad suficiente de que efectivamente siempre debemos tener, para poder partir, que es la existencia del cuerpo del delito.
En la actualidad, pese al tiempo transcurrido desde la desaparición del cuerpo del delito, el uso de nuevas tecnologías y avances científicos permiten obtener informaciones cruciales para las investigaciones y esclarecer hechos, incluso que ocurrieron décadas antes del hallazgo. La cerveza belga Calafate no podrá ingresar con ese nombre al mercado chileno debido a la similitud con la cerveza Calafate. Así lo consideró la Corte Suprema, la que fundamentó su decisión en que la semejanza se presta para el error, engaño o confusión de los consumidores, algo que no permite la Ley de Propiedad Industrial. Ambas pertenecían a la misma clase, identificaban un producto similar y el mismo tipo de consumidor. Estas tres razones impidieron la inscripción de la marca Calafate, una cerveza belga que llegaría a competir con Calafate de Cervecería Austral. A través de un recurso de casación, la empresa se opuso al registro, argumento acogido por la Corte Suprema a fin de evitar confusiones. Es la posibilidad de que no exista error o confusión, primero, respecto a quién es el titular de la marca, Calafate, en este caso Cervecería Austral, y que también los consumidores, por su lado, no se puedan ver inducidos a pensar que se trata de una marca que tiene el mismo origen empresarial o la misma cualidad de los productos que ya conoce bajo la marca Calafate. La decisión del máximo tribunal reconoce la vulneración del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, el que prohíbe inducir al engaño o error de los consumidores y la similitud gráfica y fonética de una marca ya inscrita. Sin embargo, este fallo es el último eslabón de un proceso que comienza con la inscripción en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. En la página web de INAPI, el interesado debe inscribir su marca y cancelar una UTM por cada producto o servicio asociado a ella. Este registro será publicado en el Diario Oficial por 30 días, a la espera de observaciones del propio Instituto Nacional de Propiedad Industrial o de terceros que deseen oponerse. Los argumentos del interesado son clave para la aprobación del registro, que protegerá la marca por 10 años. En caso de rechazo, existe la posibilidad de presentar un recurso de apelación en el Tribunal de Propiedad Industrial. Es un tribunal especial que ve por vía de apelación, en general, los asuntos resueltos por el señor director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y también por vía de apelación algunos asuntos resueltos en materia de variedades vegetales por el Tribunal Calificador de Variedades dependiente del Servicio Agrícola y Ganadero. A través de audiencias orales, los abogados del que inscribe y de quien se opone presentan sus alegatos. Si la sentencia no deja conforme a una de las partes, queda la última apelación en la Corte Suprema, tal como ocurrió con la marca Calafate. Los expertos afirman que para evitar estos rechazos, lo primero es revisar si ya existen marcas parecidas antes de iniciar el proceso de inscripción. Por eso es súper importante que se asesoren desde un inicio y evalúen cuáles son las posibilidades reales de éxito del signo o de la expresión que les interesa utilizar. Y por eso el llamado a que toda la gente visite el sitio web de INAPI, que es bastante amigable, sencillo, y que en una primera etapa pueden avanzar sin mayores complicaciones, y bueno, después, conforme avance el procedimiento, verán de qué manera se asesorarán si es que tienen algún inconveniente, pero pueden hacerlo ellos, y ese es el llamado. Según cifras del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, solo el último año ingresaron más de 31.000 solicitudes para registrar nuevas marcas. El 21 de septiembre de 1976, un atentado bomba en pleno centro de Washington, Estados Unidos, terminó con la vida del político y miembro del gobierno de la Unidad Popular, Orlando Letelier. Su crimen marcó un antes y un después en las causas de derechos humanos en la justicia chilena. Fue el primer caso donde se procesó como autores intelectuales al general en retiro de ejército Manuel Contreras y al ex brigadier de esta rama castrense, Pedro Espinosa. La mañana del 21 de septiembre de 1976, un atentado explosivo en el corazón de Washington destruyó el auto en el que iba Orlando Letelier junto a su secretaria Ronnie Moffitt. Ambos perdieron la vida. Según la descripción policial, el resultado del ataque fue escabroso. Orlando Letelier fue ministro de Defensa, del Interior y canciller del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Fue exiliado un año después del golpe militar en 1973, por lo que todo indicaba que el ataque estaba vinculado al conflicto político.
La autopsia estableció como causa de muerte de Letelier desangramiento y amputación traumática de las extremidades inferiores, producto de la explosión. Mientras trabajábamos en la vicaría con Fabiola Letelier, ella recibió esta comunicación de manera bastante reservada. Su reacción indudablemente fue de sorpresa, de desagrado. Recibir una noticia tan tremenda como esta. Nos comunicó simplemente que habían asesinado a Orlando. Se fue a la oficina de la Secretaría Ejecutiva de la Vicaría y ahí se realizó todo el plan para que ella viajara ese mismo día en la tarde a Washington. 14 años después del crimen y con vuelta a la democracia, comenzó la investigación judicial. En 1990, Fabiola Letelier interpuso una querella criminal por el homicidio de su hermano, causa asignada al ministro de la Corte Suprema, Adolfo Bañados. Orlando Letelier se había puesto en el ojo del huracán porque había sido un activo militante de la resistencia chilena en el exterior y con muchas redes, ¿verdad?, que significaban indudablemente un debilitamiento de la posición chilena en el extranjero. Sí, es incuestionable que el caso Letelier está dentro no solo de la historia judicial e incluso la jurisprudencia, sino que va a quedar en los anales de la historia de Chile, tanto lo acaecido con él, el juicio, como la condena o cumplimiento efectivo de la sentencia que dictaron nuestros tribunales. Fue el 30 de mayo de 1995 cuando la Corte Suprema confirmó las condenas de 7 y 6 años de privación de libertad para Manuel Contreras, ex general y jefe de la DINA, y el brigadier Pedro Espinosa. Es así como por primera vez en la historia, 2 militares activos durante la dictadura militar fueron condenados como autores intelectuales del asesinato del ex canciller del gobierno de Salvador Allende, Orlando Letelier. La sentencia fue dictada por el juez Adolfo Bañados en noviembre de 1993. Un ministro muy prestigiado en el ámbito judicial chileno y 3 años después logra dictar una sentencia en contra de Espinosa y en contra de Contreras, una sentencia risible, irrisoria, absurda, acomodada a los tiempos que se vivían. Uno debiera en ese tiempo conformarse porque era la primera sentencia contra militares por un crimen cometido en el exterior. Esa fue la causa que motivó la primera vez la condena efectiva de Manuel Contreras, obviamente también de Pedro Espinosa, pero lo relevante de Manuel Contreras. El rostro más visible de la represión dura en la década de los 70, finalmente entraba a cumplir por uno de los tantos crímenes que había perpetrado, que perpetró su organismo. Los autores materiales del asesinato, el norteamericano Michael Townley y el militar chileno Armando Fernández, se acogieron a un programa especial de testigos en Estados Unidos y no han sido extraditados a Chile para enfrentar la justicia. Los reyes del Imperio Romano de Oriente o bizantino utilizaban la mutilación como amedrentamiento a sus rivales políticos. Principalmente los castraban o cegaban, un castigo que con la evolución de las sociedades pasó a ser delito en gran parte de los países. Pese a esto, aún hay lugares donde la mutilación es parte importante de ciertas tradiciones. Diferencias culturales propias de la edad antigua, la mutilación aparece como un castigo más dentro de la ley. El Código de Hammurabi en Babilonia y el Libro Indio de Manú aplicaban esta pena corporal según la gravedad de los actos cometidos y la clase social de los infractores. Por ejemplo, la ley de la antigua Persia ordenaba cortar la mano al hijo que osara golpear a su padre. El derecho romano también admitió este tipo de lesiones para agravar las penas de los cristianos perseguidos. Durante el siglo IV después de Cristo, el emperador Diocleciano hizo uso absoluto de su poder para marcar a los prisioneros. Esto consistía en la amputación del pie izquierdo o el ojo derecho. Cuando la persecución del cristianismo cesó, Constantino mantuvo la mutilación, pero solo en caso de profanación de tumbas, pederastía, defraudaciones en instituciones públicas y robo en iglesias. Por su parte, Justiniano I eliminó la amputación de extremidades si no estaban expresamente detalladas en la ley.
es decir, limitó las facultades que tenían los tribunales a la hora de aumentar arbitrariamente las penas. La llegada de la Edad Media recrudeció los castigos. Si el delito era muy grave, se sentenciaba a pena de muerte. Si no, los delincuentes sufrían la amputación de un órgano o miembro según el tipo de delito que cometían. Por ejemplo, los blasfemios perdían su lengua y los ladrones sus manos. En paralelo, la cultura bizantina creía que sus gobernantes debían tener una apariencia inmaculada, semejante a la de un dios perfecto. Por eso las amputaciones faciales o la castración eran capaces de acabar con la carrera política de un emperador. Justiniano II fue la excepción. Pese a que perdió su nariz cuando fue derrocado, logró recuperar el trono el año 705 después de Cristo. La mutilación como castigo solo fue eliminada en Occidente cuando terminó la Edad Media y surgió la Ilustración como movimiento intelectual. Como una consecuencia del principio de humanidad de las penas, proscribieron en sus codificaciones, a contar desde fines del siglo XVIII y XIX, las llamadas penas infamantes. Las penas infamantes son aquellas que tienen por objeto únicamente degradar la condición humana. De esta forma, la codificación penal de Occidente incorporó la mutilación como delito y no como sanción, base jurídica que fue incluida en el Código Penal chileno con penas de cárcel de 5 a 10 años. Sin embargo, su aplicación actual genera ciertas confusiones porque no hay una distinción explícita sobre la gravedad de la amputación de ciertos miembros por sobre otros, por ejemplo, si limitan para siempre actividades de la vida cotidiana. Algo estipulado de forma más sencilla en otros códigos penales, como el español y el alemán. Ahí lo que ha dicho la jurisprudencia y la doctrina es que, por ejemplo, un claro caso de distinción entre lesiones graves, gravísimas y mutilaciones, o sea, atribuible a lesiones graves, gravísimas, es la pérdida de los sentidos. Por ejemplo, la pérdida del olfato o de la vista, son lesiones graves, gravísimas, y no mutilación de un miembro importante. El cambio cultural que experimentó la mutilación en Occidente se contrapone a la visión ritual aplicada en más de 30 países de Asia, África y Oriente Medio. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, unos 200 millones de niñas y adolescentes han sido víctimas de ablación o mutilación genital femenina. Una práctica alojada en la creencia religiosa que controla el placer sexual, pero que es reconocida mundialmente como una violación a los derechos humanos. El presidente de la Corte Suprema, el ministro Hugo Dolmetsch, asistió a la promulgación de la ley que modificó la fecha de la cuenta pública que cada año realizan los presidentes de la República los 21 de mayo, cambiándolo para el día 1 de junio. Esta y otras noticias en la agenda del presidente. El presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, asistió al Palacio de la Moneda para la promulgación de la ley que fija la fecha de la cuenta pública ante el Congreso Pleno para el 1 de junio. La ceremonia fue encabezada por la presidenta Michelle Bachelet, quien valoró este cambio y que contó con las firmas del ministro de Interior, Mario Fernández, y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Nicolás Izaguirre. Muchas veces pasaba además que la ceremonia de cuenta pública, y me pasó a mí una vez en el gobierno pasado, se extendía más allá de lo presupuestado. Y los presidentes teníamos que, no poco menos, sino que salir corriendo para llegar a la Plaza Sotomayor a la ceremonia de homenaje a Arturo Prat, los héroes del Pacífico y nuestras glorias navales. Esta nueva fecha corresponde a la contemplada en la Constitución de 1833, la que estuvo vigente hasta la Constitución de 1925. De este modo será la presidenta Michelle Bachelet quien reestrenará esta costumbre en unas pocas semanas más al rendir cuenta ante el Congreso. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, recibió en audiencia al director del Servicio Nacional del Adulto Mayor. En la instancia dialogaron sobre los problemas que aquejan a los adultos mayores en nuestro país y la inminente entrada en vigencia de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de Personas Mayores. Sobre todo tratando de establecer algunos espacios de colaboración que nos permitan avanzar en lo que va a ser algo que es inminente, que es la puesta en marcha de esta convención que va a modificar una serie de normas y que entendemos que además va a servir como para mejorar la vida de tantas personas mayores en nuestro país. En la audiencia se establecieron objetivos de colaboración entre la Corte Suprema y la Dirección Nacional del Adulto Mayor para la realización de un seminario internacional.
La Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial celebró sus 50 años como organización sindical. En la ceremonia estuvo presente el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, quien participó de la entrega de reconocimientos a los funcionarios. En la instancia se dio inicio al 12º encuentro de Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Poder Judicial. Y nos permite el intercambio de experiencia, el intercambio de soluciones, de formas de lucha, de formas de enfrentar los desafíos y muy especialmente de intentar obtener que obtenga un trabajo decente, que haya estabilidad laboral, que muy en especial el trabajador judicial, el empleado judicial, tenga una carrera funcionaria. En el encuentro participaron las asociaciones de funcionarios de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Venezuela y Chile. El presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, recibió en audiencia a la presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Silvia Pizarro, donde abordaron temas de contingencia sobre la justicia en nuestro país. La ministra aprovechó la instancia para informar del trabajo que se está realizando actualmente en lo referido a la seguridad de los jueces durante sus jornadas laborales. Y la Corte ha tomado todas las medidas pertinentes en todos los ámbitos y se está trabajando en ello. La presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Silvia Pizarro, invitó a la máxima autoridad judicial al Pleno de Ministros que ella lidera. La incautación de bienes es dictada por los jueces y otros organismos con el objetivo de lograr pruebas sobre algún hecho ilícito que es investigado. Esta medida restrictiva llega a su fin una vez que existe una sentencia definitiva. La incautación es una medida restrictiva que ordena una autoridad judicial como un juez u otros organismos como carabineros y policía de investigaciones. Esta decisión afecta el derecho a la propiedad privada de las personas y su objetivo es obtener pertenencias que puedan ser utilizadas como pruebas en una investigación de un delito o evitar que continúe un acto ilícito. La duración de una incautación es hasta que un juez dicte una sentencia definitiva y afecta a todos aquellos bienes que estén relacionados con la comisión de un delito sin excepción alguna. El ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, se reunió con familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos de la provincia de Ñuble. Esta actividad tuvo como finalidad recopilar información para avanzar en estas causas. Los invitamos a ver el bloque de contingencia. El próximo 1 de septiembre, el Ministerio de Bienes Nacionales traspasará la propiedad del emblemático edificio de Tribunales de Concepción al Poder Judicial. La iniciativa se enmarca en un proceso global de entrega de inmuebles en todo el país para este poder del Estado. Solo en la región del Biobío son 16 inmuebles que pasarán a manos de la justicia. La información fue entregada luego que la ministra de Bienes Nacionales, Nidia Palma, se reuniera en los tribunales de Concepción con el presidente de la Corte de Apelaciones penquista, Jadolf Asensio. Ambas autoridades valoraron el ya contar con un plazo para el traspaso de propiedad. Para el Poder Judicial a nivel local es de la máxima importancia la transferencia de este y de otros inmuebles, pero fundamentalmente este por lo emblemático que significa, en dominio al Poder Judicial. Es materializar la independencia externa del Poder Judicial, que puede contar con edificios propios que alberguen sus dependencias. El ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, se reunió con familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos de las ciudades de Concepción y Chillán. La cita tuvo como objetivo avanzar en las investigaciones de los hechos ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. El ministro del Tribunal de Alzada penquista cuenta con dedicación exclusiva a causas de derechos humanos. Esta durará por 6 meses y fue entregada por la Corte Suprema. En la actividad estuvo acompañado por el jefe nacional de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, Sergio Claramunt. La ministra encargada de Asuntos de Familia de la Corte Suprema, Rosa María Maggi, inauguró la capacitación Jornada y Mesa de Trabajo, proyecto de Sala Gesell y el derecho a ser oído en tribunales de familia. La iniciativa en la que participaron jueces, consejeros técnicos e informáticos de todas las jurisdicciones del país, contó con exposiciones de académicos, quienes entregaron las nuevas herramientas para el trabajo con niños, niñas y adolescentes en los tribunales de familia. El interés de esta capacitación es reforzar el uso de esta herramienta que es la Sala Gesell, que permite
obtener la declaración del niño, aparte de un ambiente acogedor, también que sea recibida por personas que tengan la capacidad para generar un ambiente adecuado y para permitir que el niño se exprese y haga valer sus derechos en todos los procesos judiciales que les afecten. La capacitación tuvo como objetivo el cumplir con los principios consagrados en la Convención de los Derechos del Niño y que los asistentes actúen como monitores de aquellos niños, niñas y adolescentes que acuden a tribunales. Lo encuentro maravilloso porque lo que partió siendo una ilusión, una iniciativa muy pequeñita, con digamos, expectativas solo a nivel de la jurisdicción de San Miguel, luego fue creciendo y principalmente por el apoyo directo de la Corte Suprema. Principalmente fue la Corte cuando dijo esta iniciativa hay que hacerla, se la jugaron desde la Corporación Administrativa, los ministros de la Corte Suprema, actualmente la ministra Maggi, y todos fueron impulsando a nivel nacional hasta que se logró que tener esta sala especial. El proyecto surgió el 2011 en los tribunales de familia de Melipilla y fue el expresidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, quien entregó los aportes necesarios para que se comenzara a implementar en todas las jurisdicciones del país. Hasta aquí la revisión de las noticias. Como siempre, muchas gracias por seguirnos en todos nuestros contenidos, por poner me gusta y por compartirlos. La invitación a que sigan viendo nuestras plataformas digitales, en especial nuestra página web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.